En este video vamos a analizar el tema de cálculo de límites usando los teoremas de los límites. Antes de entrar a explicar cada uno de los teoremas, que vamos a ver 11, son 11 teoremas, vamos a hacer algunas suposiciones que es importante que recuerden primero. Cada vez que ustedes vean B y C enunciados en los teoremas, esto hace referencia a que son números reales. Cada vez que ustedes vean n es un número entero positivo. Y vamos a suponer que el límite cuando x tiende a c de f de x y el límite cuando x tiende a c de g de x existen. Y entonces podemos tener los siguientes teoremas. Número 1. El límite cuando x tiende a c de un número b es igual a b. Es decir, si yo tengo el límite cuando x tiende, por ejemplo, a 3 de un número 4, entonces el resultado de este límite va a ser 4, que es lo que ustedes tienen aquí. Entonces, el límite de un número siempre es el número. Número 2. El límite cuando x tiende a c de x es igual a c. Y entonces cada vez que ustedes tengan x y vayan a obtener el límite de x en un valor c, el resultado va a ser c. Por ejemplo, si yo tengo el límite cuando x tiende a 2 de x, el resultado va a ser a lo que tiende el límite, que sería 2. Número 3. Y este es uno de los más importantes, por favor recuérdenlo. Es el límite cuando x tiende a c de x a la n es igual a c a la n. Por ejemplo, si yo tengo el límite cuando x tiende a 5 de x al cuadrado, esto va a ser igual a c, que en este caso es 5, elevado a la n, que en este caso sería 2. Es decir, el resultado sería 25. Teorema número 4 es un similar, pero ahora con una raíz cuadrada. Dice que el límite cuando x tiende a c de la raíz n de x es igual a la raíz n de c. Por ejemplo, si tengo el límite cuando x tiende a 5 de la raíz cúbica de x, esto va a ser igual a tener al valor de c, que en este caso es 5, a la raíz n o a la raíz cúbica. Teorema número 5 y teorema número 6 hacen referencia a operaciones de suma y resta de funciones. Y lo único que dice este teorema es que si yo tengo el límite cuando x tiende a c de dos funciones, esto va a ser igual a que si yo separo los límites para la función f y para la función g. En el número 6 es exactamente lo mismo, pero ahora tengo una resta. Si tengo el límite cuando x tiende a c de una resta de dos funciones, esto es como si yo separara las funciones aplicando a cada una de ellas el límite y haciendo la operación de resta correspondiente. Entonces, en este caso del teorema 5 y 6 es separación. Cada vez que tenga sumas y restas, voy a separar los límites. Teorema 7 es un similar, pero con multiplicación, y lo que dice es que cuando yo tengo el límite cuando x tiende a c de la multiplicación de la función f de x por g de x, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a c de f de x por el límite cuando x tiende a c de g de x. Igual, vamos a separar las funciones en la multiplicación. En la división, y aquí esto es bastante importante, aquí lo que yo tengo también es una separación. Si yo tengo el límite cuando x tiende a c de la división de f de x entre g de x, va a ser igual a que si yo tengo el límite cuando x tiende a c de f de x entre el límite cuando yo tengo que x tiende a c de g de x. Aquí lo importante es lo siguiente. El cociente del límite de f de x entre g de x me puede dar 4 posibles resultados. El primero es este. Si el resultado es un número a entre b o una fracción, ese va a ser el valor del límite. Si el resultado es 0 entre b, el resultado del límite es 0.
Si el resultado es a entre 0, como la división entre 0 no existe, entonces el límite va a ser no existe. Y si el resultado de la división es a entre b, pero a entre b es 0 sobre 0, el límite puede existir y voy a tener que hacer que exista por medio de factorización, que es el método que se utiliza para hacer existir a un límite. Esto lo voy a ver más adelante con ejercicios. Sigo con el teorema número 9. El teorema número 9 dice que si yo tengo límite cuando x tiende a c de un número c multiplicado por la función, yo puedo sacar el número c del límite y el límite solamente se va a aplicar a la función f de x. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo el límite cuando x tiende a 2 de 2 veces x más 3. Esto lo que me dice es que yo puedo sacar este 2 del límite y entonces me queda 2 veces el límite cuando x tiende a 2 aplicado solamente f de x, que sería x más 3. En el teorema 10 tengo el límite cuando x tiende a c de la función elevada a la potencia, y esto va a ser igual que si yo tengo el límite de la función y todo elevado a la potencia. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo el límite cuando x tiende a 2 de x más 3 a la cuarta. Esto va a ser igual a tener el límite cuando x tiende a 2 de la función, que es x más 3, sin la potencia, y entonces todo el límite y la función lo elevo a la potencia a la que estaba elevada a f de x. Y último, teorema 11, y similar al número 10 pero con radicales, es el límite cuando x tiende a c de f de x a la raíz de n va a ser igual a que si yo tengo el límite aplicado a la función y todo elevado a la raíz n. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo el límite cuando x tiende a 6 de x menos 2 raíz cuarta. Yo lo que voy a hacer es, el límite se lo aplico a la función directamente. Límite cuando x tiende a 6 de x menos 2, y todo lo voy a afectar por la raíz cuarta. Estos son los 11 teoremas para límites. Y la primera parte de habilidad que ustedes deben de tener es poder obtener el resultado de un límite aplicando todos los teoremas. Entonces voy a hacer algunos ejercicios para clarificar. En todos los ejercicios que siguen vamos a obtener el valor del límite, que es el valor del límite finalmente va a ser un número. Ok, y aplicando teoremas, yo tengo límite cuando x tiende a 2 de esta función. Y si ustedes se fijan, en esta función tengo sumas y restas. Y el teorema para sumas y restas me indica que para cada operación que yo tengo que aplicar el límite. Esto sería los teoremas 5 y 6 que vimos, en donde vamos a separar cada uno de los términos que involucra el límite. Y entonces me quedaría que esto es igual al límite cuando x tiende a 2 de 3x cuadrado menos el límite cuando x tiende a 2 de 5x más el límite cuando x tiende a 2 de 1. Aquí, si ustedes se fijan, voy a aplicar el teorema número 9, que me dice que si yo tengo un número multiplicado por la función, el número sale del límite. Y entonces me quedaría, este número sale del límite y me queda 3 veces el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado, menos, este caso es lo mismo, aquí tengo un número multiplicado por la variable, el número sale del límite y me queda que 5 por el límite cuando x tiende a 2 de x, y finalmente más el límite cuando x tiende a 2 de 1. Muy bien, ahora este 3 que está aquí lo voy a multiplicar por este límite, y este es el teorema número.
3, en donde yo tengo que tener claro que el límite cuando x tiende a c de x a la n va a ser igual al valor del límite, al valor al cual tiende el límite, perdón, elevado a la potencia. O sea, en lugar de tener x voy a tener a c elevado a la potencia. Y entonces tendría aquí que el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado es 2 al cuadrado menos 5 veces el límite cuando x tiende a 2 de x va a ser entonces 2. Y finalmente el límite cuando x tiende a 2 de una constante va a ser igual a la constante. Este último teorema es el número 1, que dice que el límite cuando x tiende a ser de un número pues es igual al número. Finalmente simplifico y esto me queda que es igual a 3 por 2 es 4 menos 5 por 2 más 1. 3 por 4 es 12, menos 5 por 2 es 10 más 1. Si yo realizo esta operación me queda que 12 más 1 me da 13 menos 10 me da 3. Y entonces el límite cuando x tiende a 2 de esta función va a ser igual a 3. Vamos a realizar un ejercicio más. Tengo también ahora límite cuando x tiende a menos 1 de esta función que tengo aquí, que es un polinomio en donde tengo sumas y restas. Entonces, lo primero en lo que tengo que pensar es en separar las sumas y las restas y aplicar a cada suma y resta el límite. Y entonces me quedaría que esto es igual a el límite cuando x tiende a menos 1 de 5x a la 5 más el límite cuando x tiende a menos 1 de 4x al cuadrado menos el límite cuando x tiende a menos 1 de x. Enseguida voy a sacar este número de límite, me queda 5 por el límite cuando x tiende a menos 1 de x a la quinta, más hago lo mismo aquí, 4 por el límite cuando x tiende a menos 1 de x al cuadrado, menos el límite cuando x tiende a menos 1 de x. Este último límite se queda aquí porque todavía no es necesario aplicar ningún otro teorema. Finalmente, ustedes saben que cuando tienen una variable elevada a una potencia, esta variable va a tomar el valor del límite y entonces me quedaría lo siguiente. 5 veces menos 1 a la quinta más 4 veces por menos 1 al cuadrado menos 1 a la 1, que así se quedaría. Entonces recuerden, lo que hice aquí fue, como yo tengo el teorema de que el límite cuando x tiende a c de x a la n es igual a c a la n, entonces por eso todos los valores de x que tenía en los límites tomaron el valor de c y ya nada más lo elevé a la n. Muy bien, para terminar el problema esto me queda que es 5 por menos 1 a la quinta es menos 1, más 4 por menos 1 al cuadrado es 1, y menos por menos, este menos por este menos me da más 1. Esto me quedaría menos 5 más 4 más 1, y el resultado de este límite es 0. El resultado del límite de esta función me va a dar entonces 0 en este caso. Ahora, es muy importante que ustedes sepan realizar este tipo de problemas de límites aplicando cada uno de los teoremas y desarrollándolo de acuerdo a cada uno de los teoremas. Pero lo que también es cierto es que los problemas de límites se pueden realizar aplicando directamente los límites. Y para eso me voy a valer de el mismo problema. Y aquí el chiste es que si yo tengo el límite de esta función, yo puedo resolver el problema aplicando directamente el valor del límite, que es menos 1, a la función que me da, y el valor al que tiende x, sustituyéndolo en donde tengo x en mi función. Si yo hago eso, entonces me quedaría que el límite cuando x tiende a menos 1 de la función va a ser igual a 5 veces el valor al que tiende x, que es menos 1 elevado a la 5,
más 4 veces el valor a que tiende x, que es menos 1 al cuadrado, menos el valor al que tiende x, que es menos 1. Y si ustedes se fijan, este pedazo es exactamente el mismo que tengo aquí. Y el resultado, pues por lo tanto, me va a dar exactamente el mismo que el que me dio aquí. En conclusión, yo puedo obtener el valor del límite de una función si sustituyo directamente el valor de la función, el valor del límite dentro de la variable en la función. Y puedo ahorrarme toda esta parte. Ahora aclaro. Esto depende de la instrucción. Si la instrucción les dice que ustedes tienen que resolver aplicando los teoremas de límites, tendrán que hacer todo el procedimiento. Si no les indica que tienen que hacer uso de los teoremas de límite, entonces podrán resolver de la manera corta, que es esta. Espero que el video haya sido de utilidad. Gracias.